Destruí el amor de mi vida con mis acciones. Me sentí intocable, al punto de engañarlo con varios hombres. Al final, todo terminó de la peor manera. No soy una buena persona. Lo admito, lo sé, y no espero perdón ni comprensión. No estoy aquí para buscar nada de eso. Si quieres insultarme, adelante. Dudo que cualquier palabra pueda hacerme sentir peor de lo que ya me siento. Aceptaré los insultos, aunque ya es demasiado tarde para que cambien algo. Lo único que necesito ahora es sacarme esto de la cabeza, porque, aunque no hay vuelta atrás, necesito dar mi versión. Mi nombre es irrelevante, llámame como prefieras. Lo único que quiero contar es la historia de mi antiguo novio, Jerry. Lo conocí hace 6 años, en una de las parrilladas que organizaba mi tía. Era verano, uno de esos días sofocantes en los que el asfalto parecía derretirse bajo el sol y la cerveza fría era el único alivio. Mi tía y la madre de Jerry eran amigas de toda la vida, así que no fue raro que él estuviera allí. Yo, por mi parte, venía de una larga lista de relaciones que empezaban bien pero terminaban mal, algunas marcadas por infidelidades, ya fueran por mi parte o por la suya. Vamos, soy una joyita. A mi corta edad ya había salido con al menos 11 chicos y, por si te lo preguntas, sí, me había acostado con todos. Estaba atrapada en un ciclo repetitivo, pero esta última relación fue, digamos, la más dolorosa. No tanto por el chico en sí, porque aunque me gustaba, muy en el fondo sabía que era un perdedor, uno de esos malotes que tanto me atraen. El problema fue que un día descubrí que estaba tonteando con mi amiga. Muchas veces le advertí a ella que no se acercara a él, porque él era mi novio y ella mi amiga. No quería ponerme en la situación de tener que elegir entre ellos. Se lo dije de todas las formas posibles, porque en ese momento lo único que quería era a mi novio. Le repetí una y otra vez a mi amiga que ese chico no era bueno, que era un desastre, pero ella no me escuchó. Sí, sé lo que estás pensando. La cosa es que yo ya estaba acostumbrada a este tipo de hombres y, en cierta manera, me gustaba que me usaran. Pero sabía cuidarme de ellos, y aunque este último era mi novio, sabía de lo que era capaz. Por eso intenté alejar a mi amiga, pero digamos que llegué tarde. Después de varias veces en las que los pillé flirteando, un día tuve una corazonada y fui a casa de mi amiga. Y efectivamente, ahí estaban los dos, teniendo sexo. ¿Te puedes creer que mi amiga me dijo que no era lo que parecía? Cuando perfectamente estaba viendo cómo él se la sacaba para cubrirse. Lo más sorprendente es que a mi novio solo parecía molestarle que los hubiera interrumpido. Pero lo que tiene esto son consecuencias. No habían usado condón. Ese día perdí a una de mis mejores amigas. Sí, sé cómo suena. Si era tu mejor amiga, ¿cómo pudo acostarse con tu novio? Bueno, yo elijo muy mal. Ese día no solo perdí a mi mejor amiga, también perdí a mi novio. Pero, bueno, el karma no tardó en llegar. Cuestión de 2 semanas, mi ex mejor amiga me llamó desesperada porque se había quedado embarazada. Y yo, ¿sabéis lo que hice? Me reí en su cara, la insulté y le dije que no volviera a llamar. La maldije varias veces y, al colgar ese día, fue como si el universo se pusiera de acuerdo conmigo para que esto ocurriera. Por eso te digo que ya te puedes imaginar el tipo de persona que soy, ¿verdad? Es un patrón en mi vida. Siempre he estado buscando a ese chico malo, ese chico que me pone firme, que a veces le falta un tornillo o tiene alguna adicción. Yo estoy ahí, detrás de ellos, pensando que si me esfuerzo lo suficiente, tal vez pueda hacerlos cambiar. Que mi amor los transformará. Ya te das cuenta de lo ilusa que soy. Muchas veces, cuando salía con alguno de ellos, yo también acababa enganchándome a sus vicios. La mayor parte del tiempo estaba perdida en un torbellino de emociones. De alguna manera retorcida, confundía ese caos con el amor. No era la única vez que perdí a alguna amiga por un chico. Pero eso no hacía que doliera menos. La cosa es que cuando terminé mi última relación, lo más doloroso fue enterarme de que mi ex mejor amiga estaba embarazada. Para mí, fue como un momento de karma instantáneo por haberse tirado a mi novio. Los maldije a los dos, pero en esta vida no todo me sale como me gustaría.
Al final, este chico que me encantaba por lo rudo y lo malote que parecía, me refiero a que se metía en peleas, le daba mucho a la cerveza, a las fiestas. Pues este chico, al enterarse de que se había convertido en padre, tuvo un cambio radical. Dejó todo aquello, toda esa vida de la que yo me sentía atraída, y empezó a tener una relación con esta chica. Digamos que cambió la botella de cerveza por un biberón. Este hombre se convirtió en un padrazo. Ya te imaginarás cómo me sentó eso, como una patada en el culo. Antes de hablarte de Jerry, quiero que sepas un poco más sobre mí. No es una justificación, pero quizás ayude a entender por qué soy así. Mis padres eran personas de clase media. Teníamos una casa, un coche, un hogar que no era nada del otro mundo, pero tampoco nos faltaba nada. Sin embargo, cuando prestaba atención a las conversaciones familiares, había un tema recurrente entre mis tíos y mis padres, las dificultades que habían enfrentado para tener un hijo. Mi madre siempre había soñado con tener una gran familia, y mis padres lucharon durante años para lograrlo. Cuando digo que lucharon, lo digo en serio. Mi padre tenía un recuento bajo de espermatozoides y mi madre, digamos, no era muy fértil. Esto los llevó a recurrir a tratamientos costosos para poder concebir. Sufrieron varios abortos, y cada pérdida los destrozó psicológicamente. Finalmente, lograron quedarse embarazados de mí, y lo consideraron un milagro. El momento en que mi madre pudo ser madre fue, para ellos, el cumplimiento de un sueño. Así nací yo, colmada de amor todos los días de mi vida. Mi madre solía repetirme constantemente que yo era su joya, su tesoro, la niña que habían esperado durante tanto tiempo. Francamente, ¿a quién no le gustaría escuchar eso? Me encantaba oír esas palabras. Y como tal, me criaron entre algodones. Eran unos padres sobreprotectores, de esos que parecen sacados de una película. Si me hacía un simple corte, reaccionaban como si hubiera perdido una extremidad. Recuerdo una vez que me puse enferma. Tenía unas décimas de fiebre, algo insignificante según mi tía, que era la más razonable de la familia. Pero mi madre actuaba como si estuviera al borde de la muerte. Ni te cuento la vez que un niño me empujó por las escaleras en la escuela. El médico me puso una escayola en el pie y me dijo que me recuperaría en poco tiempo. Pero mis padres hicieron una gran escena, como si me hubieran amputado la pierna. Por obligación de ellos, pasé una semana en urgencias, en observación constante, y durante un mes, prácticamente cada 2 o 3 días, iba al hospital para que comprobaran que mi pierna estaba bien. Podía ver en sus caras el absoluto terror que sentían cada vez que me pasaba algo. Verlos llorar, verlos hacer todo por mí, era increíble. Me di cuenta de cuánto me querían y de que siempre estarían ahí para mí. Pero era un amor excesivo. Aunque, seamos francos, ¿quién se queja de que lo colmen de amor? Yo sabía todo esto y me aprovechaba. No recuerdo haber tenido un cumpleaños que no fuera a lo grande. Mis padres no escatimaban en gastos. A partir de los 15 años, mis cumpleaños parecían bodas. Regalos extravagantes, la última tecnología, el último modelo de móvil, la última tableta. Siempre lo más nuevo, lo mejor. Si quería algo, me lo daban. Y, por supuesto, me acostumbré a ello. Tuve una gran infancia, lo admito. Pero eso me hizo crecer creyéndome el centro del universo. Creí que me merecía todo simplemente por haber nacido. Mi padre solía decirme que yo era su princesita, que por ser mujer me lo merecía todo y que nunca debía conformarme con menos. Escuché esas palabras tantas veces que terminaron por convencerme. Cuando tuve edad suficiente para salir por mi cuenta y mis padres veían que me gustaba un chico, siempre me decían que debía aspirar alto. Que nunca debía conformarme con menos. Que mi hombre debía ser el más alto, el más guapo, el más rico, con buenos estudios, buenos modales, de una familia acomodada. Así terminé creyéndomelo, convencida de que el mundo giraba alrededor de mí y de que todos estaban ahí para servirme. No solo mis padres, también me aprovechaba de los chicos de mi instituto. Cuando empecé a crecer y mi cuerpo comenzó a desarrollarse, sabía que los chicos me observaban. Vamos, chicas, lo sabemos. Aunque lo disimulen, siempre lo sabemos.
Yo también lo sabía y me aprovechaba. Conocía a muchos chicos buenos, pero el hecho de pedirles algo y conseguirlo sin esfuerzo me hacía sentir superior, y que no los viera a mi nivel. Yo obtenía lo que quería y ellos conseguían una sonrisa mía. Digamos que todos ganaban algo. Así empecé a manipular a los chicos. Y odiaba cuando alguno no hacía lo que yo quería. Uno de esos chicos fue mi primer novio. Era un deportista alto, con todas las chicas detrás de él. Pero yo tenía orgullo, y quería que él estuviera detrás de mí. Al final, me las ingenié para que ese chico acabara persiguiéndome. Y cuando ya lo tenía, simplemente lo deseché y fui a por otro. Así fue con muchos otros. Después, empecé a buscar chicos malotes. Podría haberme involucrado con gente mejor, pero en ese momento era inmadura y tonta. Me gustaba sentirme en esa montaña rusa de emociones, donde solo importaban ellos y yo intentaba marcar los tiempos. Perdí tiempo y me usaron, pero en ese momento era feliz. Ya os digo que era bastante inmadura. Sí, a todas las chicas nos gusta que nos traten bien, que nos den halagos, regalos, que nos hagan sentir el centro de su vida. Pero una vez que tenía todo eso, buscaba algo que no tenía. Por eso siempre ignoraba a los chicos buenos. Sabía que, con solo chasquear los dedos o mover un poco mi pecho, los tenía babeando detrás de mí. Eran capaces de hacer todo lo que pedía, solo para escuchar algo dulce de mi parte. Por eso buscaba algo más emocionante. Iba detrás de los chicos que me trataban mal. O quizás simplemente era lo único que conocía, lo único que me llegaba al corazón, o a mi entrepierna. Así fueron la mayoría de mis relaciones, un desastre tras otro. Y así llegamos a ese día, el día en que conocí a Jerry en la parrillada de mi tía. Ahí estaba él, el chico querido, confiable. Era todo lo que mis padres hubieran soñado para mí. Jerry había entrado en la universidad con una beca. Era alto, guapo, de cabello rubio y ojos azules. Increíble, realmente. ¿Alguna vez has conocido a alguien tan bueno que te hace cuestionar si realmente lo mereces? Ese era Jerry. Tenía una personalidad arrolladora, de esas que iluminan una habitación cuando entra. No voy a engañarte, me gustaba. Pero era lo opuesto a todo lo que yo había conocido. Después de mi última relación y de todo el sufrimiento que me dejó, sentí que estaba tocando fondo. Había pasado años persiguiendo el mismo tipo de hombres, sabiendo que el resultado siempre sería el mismo. Tenía alrededor de 21 años y, aunque me costaba admitirlo, quizá ya era hora de sentar la cabeza. Cuando conocí a Jerry, me dije a mí misma, este es el hombre perfecto. ¿Por qué no darle una oportunidad? Si salía con alguien como él, amable, bondadoso, generoso, seguramente evitaría el ciclo de engaños y traiciones que había vivido una y otra vez. Dudaba que Jerry pudiera hacerme daño o traicionarme con alguna de mis amigas o con cualquier otra chica. Desde el primer día, me gustó. Y cuando él me confesó más tarde que también se había enamorado de mí en esa misma parrillada, no lo pude evitar, me encantó. Era cursi, sí, pero me encantó. Así empezamos a salir. Desde el principio, fue el tipo de hombre que dejaba notas de amor en el espejo, que enviaba flores, porque sí, que nunca olvidaba una fecha importante, incluso cuando yo ni siquiera la recordaba. Me sorprendía con desayunos en la cama, con escapadas románticas, y siempre me ponía primero. No importaba si tenía un mal día, si estaba cansado, si yo le pedía cualquier cosa, él estaba ahí, dispuesto a darlo todo. Su amor era incondicional, sin dobleces ni condiciones ocultas. Era alto, guapo, con dinero. Todo lo que mis padres siempre me dijeron que debía buscar en un hombre. Y ese era precisamente el problema. Porque aunque Jerry era el tipo de hombre que cualquier mujer en su sano juicio desearía, yo no sabía cómo manejarlo. Lo sé, suena absurdo. Me quejaba de los hombres malos, pero no tenía idea de cómo lidiar con uno bueno. Me había acostumbrado tanto a los gritos, a las discusiones, a los celos, que cuando Jerry apareció en mi vida, no supe qué hacer con alguien que solo quería hacerme feliz. Los primeros años fueron buenos. Jerry era mi roca, alguien que me mantenía estable cuando todo lo demás en mi vida parecía desmoronarse.
Nunca se quejaba, nunca me contradecía, mi palabra era ley para él. Si le pedía algo, lo hacía. Si me enojaba por cualquier tontería, me pedía disculpas, incluso cuando no era su culpa. ¿Te resulta familiar? Era como volver a mi infancia, donde todo giraba en torno a mí. Pero en lugar de hacerme sentir segura, me hacía sentir inquieta. ¿Qué clase de persona nunca se queja? ¿Nunca se enoja? ¿Es eso normal? Y ahí comenzó mi caída. Te lo dije antes, Jerry estuvo a mi lado en mis peores momentos. Hace 4 años, mis padres tuvieron un accidente de auto y murieron. Me quedé completamente destrozada. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies, como si ya no tuviera un lugar en este planeta. Era un infierno del que no veía salida. Pero Jerry estaba ahí, como siempre. Me cuidó, me dio amor, me sostuvo cuando yo misma me habría abandonado. Fue mi roca. Y tal vez fue ahí donde todo empezó a cambiar, donde comenzó mi descenso. Mira, no sé si alguna vez has visto a una niña caprichosa, de esas que se tiran al suelo en el supermercado, gritando y pataleando porque no les compran una golosina. Esa niña era yo, pero peor. Porque no era una niña, y lo que quería no siempre era una golosina. Me convertí en alguien caprichosa, manipuladora, y, siendo sincera, no me importaba lo más mínimo lo que Jerry estuviera haciendo o cómo se sentía. Podía estar trabajando, cansado, ocupado, daba igual. Si yo lo necesitaba, él tenía que estar ahí. Y aunque fuera por una tontería, por algo insignificante, él aparecía. Siempre aparecía. ¿Sabes qué es lo peor? Que él siempre estaba ahí, sin importar cuánto lo insultara, cuánto lo gritara, cuánto lo humillara. Incluso cuando lo hacía dormir en el sofá por razones absurdas, él aceptaba. No se defendía, no se quejaba, no me desafiaba. Nunca. Y eso fue lo que me hizo perderle el respeto. Recuerdo un día en particular. Estaba furiosa, aunque ahora ni siquiera recuerdo por qué. Es patético, ¿no? Todo ese caos, todo ese enojo, y ya ni siquiera sé qué lo causó. Jerry, como siempre, trataba de calmarme, de abrazarme, de hacerme sentir mejor. Pero en lugar de dejarme consolar, le di una bofetada. Fuerte. El golpe resonó en la habitación como un trueno. ¿Y sabes qué fue lo primero que vi? A un hombre débil. Lo vi llorar. Una lágrima le resbaló por la mejilla, y en ese momento, en lugar de sentirme mal, en lugar de reconocer el daño que había causado al amor de mi vida, lo único que pensé fue, otra vez, llorando, qué patético. Sí, Jerry era emocional. Al principio, eso me encantaba. Me hacía sentir especial, como si su vulnerabilidad fuera una forma de demostrar cuánto le importaba. Pero con el tiempo, eso se convirtió en algo que empecé a detestar. Esa vez que lo abofeteé y lo vi llorar, en lugar de sentir remordimiento, lo que sentí fue asco. Pero lo peor de todo es que le hice pedirme disculpas. Yo lo golpeé, y él fue quien terminó pidiéndome perdón. ¿Te lo imaginas? Y, por supuesto, lo obligué a dormir en el sofá otra vez. Nunca se defendía. Nunca me cuestionaba, aunque yo estuviera claramente equivocada. Si le señalaba algo que no estaba a la altura de mis expectativas, lo aceptaba sin más. Asentía, como si fuera su deber soportar lo que yo le lanzara, solo para poder estar conmigo. Y cuanto más lo aceptaba, más lo despreciaba. Es que no puedo explicarlo de otra forma. No solo empecé a perderle el respeto, empecé a odiarlo. Esa necesidad constante de complacerme, de hacerme feliz a toda costa, me hacía verlo como alguien débil. Y esa debilidad me daba náuseas. Comencé a burlarme de él, a menospreciarlo, a decirle cosas hirientes a propósito solo para ver cómo reaccionaba. ¿Y sabes qué? No reaccionaba. Se quedaba en silencio, aguantando, como si todo estuviera bien. Hacía esto tanto en privado como en público, delante de nuestros amigos, de su familia, incluso delante de la mía. Lo humillaba deliberadamente porque sabía que no diría nada. Sabía que se sentía avergonzado,
que esas cosas lo herían, pero lo hacía de todas formas. Porque, en el fondo, sabía que al final yo siempre me saldría con la mía. Jerry nunca me desafiaba, nunca levantaba la voz, nunca me enfrentaba. Era como si su única misión en la vida fuera hacerme feliz, incluso si eso significaba destruirse a sí mismo en el proceso. Sí, soy la mala. Soy cruel. Y lo peor es que lo sé, lo he sabido todo este tiempo, pero no me ha importado. Crucé límites que jamás debí cruzar, y lo hacía a sabiendas de que le estaba causando dolor. Me aprovechaba de cuanto me quería, de cómo siempre estaba dispuesto a sacrificar todo por mí. Y yo, en mi egoísmo, lo veía como una debilidad. Porque, para mí, el amor que Jerry me daba no era un regalo, era una maldita carga. Había noches, meses enteros, en los que no le permitía ni siquiera tocarme. No porque no quisiera, sino porque sabía que eso lo lastimaba. Sabía que lo hacía sentir rechazado, insignificante. Y con cada gesto, con cada rechazo, lo veía desmoronarse un poco más. Pero no me importaba. Porque sabía que él nunca me dejaría. Sabía que estaba atrapado en su amor por mí, y yo usaba eso en su contra. Soy una manipuladora, una maldita manipuladora que lo había arrastrado al infierno conmigo. Y ahora que lo veo todo tan claro, me doy cuenta de lo que he hecho. Pero, como te dije al principio, ya es demasiado tarde. ¿Qué puedes decirle a alguien cuando sabes que le has roto el corazón tantas veces que ya no tiene arreglo? El último año fue un verdadero descenso al infierno, pero no solo para mí, sino también para Jerry, aunque yo no lo sabía o, mejor dicho, no quería saberlo. Después de tanto tiempo haciéndolo dormir en el sofá, él simplemente decidió tomar la habitación de invitados como suya. Supongo que lo veía como su espacio personal, su refugio lejos de mí, y yo no consideré que eso fuera malo. Al contrario, si eso me daba más espacio y él era feliz con ello, al menos eso le daría. Pero en mi infinita arrogancia, me convencí de que yo no estaba siendo difícil. Que si me amaba tanto como decía, debía ser capaz de soportar cualquier cosa que hiciera, incluso si decidía empezar a acostarme con otros hombres. Y eso hice. Pensé que si Jerry no me daba todo lo que yo quería o si no era suficiente para mí, entonces debía buscarlo afuera. En ese momento, la verdad es que no me importaba si Jerry se enteraba. Mi primer encuentro fue con mi ex, porque sabía que con unas cuantas palabras podría llevármelo a la cama, matando 2 pájaros de un tiro, destrozar aún más a mi antigua mejor amiga y volver a estar, aunque fuera en la cama, con él. Así empezó una larga lista de hombres con los que me acosté, desconocidos del bar que conocí ese mismo día, incluso algunos maridos de mis primas. Cada vez que lo conseguía, cada vez que me salía con la mía, me sentía con el control, poderosa. En más de una ocasión, Jerry tuvo sospechas. Y yo, aún más arrogante, le decía que si tuviera una aventura, no la ocultaría. Entonces, le empecé a insinuar que si eso era lo que quería, podría dejar que me viera acostándome con otros hombres. Lo vi furioso, mordiéndose la lengua. Fue la primera vez que sentí que estaba yendo demasiado lejos, pero fue una sensación breve. En un instante se me pasó. Le dije que era una broma, que lo amaba y que no quería hacerlo sufrir de esa manera. Ni loca. 2 semanas después de esa conversación, no hice nada. Incluso le permití a Jerry volver a la cama. Fueron 2 semanas de culpa, 2 semanas de intentar solucionar lo que me estaba pasando. Pero así como vino, se fue, y volvió el mismo ciclo. En una de las cenas de trabajo de Jerry lo acompañé como su novia /diagonal prometida. Ahí conocí a uno de sus compañeros. No era su jefe, pero sí tenía un cargo superior al de Jerry. Era un hombre alto, fuerte, y vi cómo me miraba, cómo me devoraba con los ojos. Y eso me encantó. En más de una ocasión, rozó con su dedo la parte baja de mi vestido. Por un segundo volví a sentirme como en mi juventud, cuando un chico me deseaba y yo le daba lo que quería, cuando me entregaba completamente. Empezamos a vernos. Como él era el líder de equipo en varios proyectos con Jerry, lo convencí para que de alguna manera pudiera retenerlo más tiempo en el trabajo, así podía tenerlo para mí. Mi arrogancia, mi despreocupación, mi deseo por ese hombre eran tan grandes que crucé una línea más.
Tuvimos otra reunión, esta vez en la casa de su jefe, una enorme mansión. Coincidieron el final de los proyectos y el inicio de diciembre, así que hicieron una reunión con los empleados y los jefes y sus familiares. Yo, tonta de mí, solo pensaba en volver a ver a ese hombre. Sin remordimientos, sin vergüenza, volvimos a jugar con miradas y acercamientos hasta que, en un momento en que todos estaban ocupados conversando con el jefe y bebiendo, nos escabullimos y encontramos una habitación libre. Nos dejamos llevar por la pasión. En ese instante, solo podía pensar que si Jerry realmente me amaba, tenía que aceptar que yo deseaba a otros hombres, que deseaba a este hombre en particular. Me inventé una narrativa en mi cabeza en la que, si Jerry nos atrapaba, simplemente le montaría una escena y, en su desesperación por calmarme para que no lo dejara, terminaría aceptándolo. En mi absoluta imbecilidad, en mi absoluta locura, llegué a pensar que si llevara a ese hombre a casa y Jerry me viera acostarme con él, quizá incluso lo aceptaría, que tal vez, en su desesperación por mantenerme, acabaría limpiando después de nosotros. Nunca lo hice, pero empecé a fantasear con esa idea. Ahora lo sé, repulsiva, intolerable. Pero en ese momento, me hacía sentir poderosa. Intocable. Pero todo explota, tarde o temprano. Y lo mío no fue la excepción. Mientras nosotros disfrutábamos el uno del otro, jadeando y entregándonos al momento, el jefe estaba dando su charla. Hablaba sobre sus logros, sus méritos, y cómo había escalado desde lo más bajo hasta convertirse en el gran jefe que es ahora. Según me contaron más tarde, el jefe estaba mostrando el nuevo sistema de seguridad que había instalado recientemente, más de 30 cámaras con sensores de movimiento distribuidas por toda la mansión, la última tecnología. Alardeaba de lo caro que había sido y de lo eficiente que era, retrocediendo grabaciones para demostrarlo. Fue entonces cuando todos los invitados pudieron ver cómo me besaba con aquel hombre. Más tarde, las cámaras mostraron cómo nos dirigíamos a una de las habitaciones y entrábamos juntos. Mientras yo disfrutaba, cabalgando sobre él, todos en la reunión estaban viendo cómo le era infiel a mi prometido, Jerry, sin sospechar nada. Cuando terminamos, me miré en el espejo para asegurarme de que no se notara nada y salí de la habitación primero, mi amante salió más tarde. Lo único que pensaba era que todos estarían en la fiesta hablando de sus vidas, mientras yo fingía que la mía era perfecta, que todo marchaba bien. Tenía que aparentar que no acababa de acostarme con alguien. Ya veis cuánta crueldad puede caber en una sola persona. En serio, mucha. Creedme. Cuando entré en la sala, toda la gente se quedó callada por un instante. Pregunté qué pasaba, porque todos me miraban. No entendí lo que ocurrió hasta que vi la cara de Jerry. Había una pantalla pero esta estaba apagada, así que no sabía qué había sucedido. Fue entonces cuando apareció mi amante detrás de mí. En ese momento supe que nos habían descubierto. Fingí que no había pasado nada, pensando que tal vez, si actuaba como si todo estuviera bien, podría salir del paso. Pero los murmullos comenzaron. Decían que siempre habían sospechado qué tipo de mujer era, una persona no confiable, una perra malvada y despreciable que no merecía al hombre magnífico que era Jerry. Intenté acercarme a Jerry, pero él se alejó rápidamente. Los jefes y parte del personal de servicio intentaron calmar la situación, sin saber cómo podría reaccionar Jerry. Una de las mujeres del servicio se acercó a mí con voz calmada y, casi en un susurro, me explicó todo lo que había ocurrido antes de que yo apareciera en la sala. Me contó lo de las cámaras, como 2 minutos antes de que yo entrara por la puerta, el jefe había mostrado una grabación en la que se veía claramente cómo me besaba con mi amante y cómo ambos entrábamos juntos a la habitación. Me dijo que el jefe había sugerido que lo mejor era que me fuera, porque ya había hecho suficiente ridículo y no quería que me quedara para presenciar una discusión delante de todos los invitados. Según ella, era por mi propio bien. Si eso hubiese sido todo, tal vez habría sido más fácil. Pero recordé que uno de los invitados era un familiar de Jerry, un primo lejano, y había venido con su prometida o esposa, no lo recuerdo bien. Y ella se acercó a mí enfurecida y me dijo que cómo me atrevía a hacerle eso. Comenzó a gritarme, a decirme todo lo que pensaba en ese momento, y ahora creo que me lo merecía. Me llamó desgraciada por acostarme con otro hombre en la casa del jefe de mi prometido y por aparecer como si nada hubiera pasado.
Me quedé congelada mientras ella me insultaba y me zarandeaba. Intenté decirle que había sido un error, que no había hecho nada, pero me sentí tan indefensa, tan pequeña. En ese breve momento, pensé en lo que pasaría si Jerry lo descubría. Tal vez podría convencerlo para que lo aceptara. No sé por qué pensé en eso justo entonces, pero, sin querer, solté una risa de satisfacción. Y entonces pasó lo que no había imaginado. Jerry gritó. Gritó con una desesperación que me heló la sangre. ¿Cómo pudiste?, dijo. ¿Por qué? Con lo que te amo. Con todo lo que hago por ti, y me pagas de esta manera. Y lo que hice en ese momento fue lo más bajo a lo que pude llegar. Lo miré a los ojos y, con total frialdad, le respondí, si me quieres, tienes que soportarlo. Nunca olvidaré su mirada. Jamás. Porque fue en ese instante cuando vi algo romperse dentro de él. Con lágrimas en los ojos, se dio la vuelta y salió de la sala. Y yo, en mi soberbia, todavía tuve el descaro de decirle que no dramatizara. No me di cuenta de la magnitud de lo que había hecho. No en ese momento. Ya había cruzado el límite. La prometida del primo de Jerry se acercó a mí. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Estaba furiosa. Su mano se alzó de repente y la bofetada me sacudió con tal fuerza que me tiró al suelo. Me dijo que era la peor mujer que había conocido. Pude verlo en sus ojos, la rabia, el desprecio, el odio. Pero lo peor aún estaba por venir. Mientras intentaba recomponerme del golpe, todavía no comprendía del todo la gravedad de lo que había hecho. Seguía convencida de que podía salirme con la mía. ¡Qué ingenua! Aquella mujer, con una frialdad calculada, había pedido las grabaciones al jefe. ¿Y sabéis qué hizo? Las envió. A los grupos familiares. Las envió también a mi familia, a mis abuelos, a mis primos, a mis tíos. Se las envió a mis futuros suegros, a los hermanos de Jerry, a todos. Absolutamente a todo el mundo. Había olvidado mencionarte que, hace apenas unos meses, Jerry me había pedido matrimonio. Y, por supuesto, acepté. ¿Por qué no? Durante unas semanas, fingí ser feliz, fingí ser una novia entusiasmada, pero, como siempre, volví a ser la miserable que soy. Y ahora, el mundo entero sabía quién era realmente. Cuando llegué a casa esa noche, Jerry ya no estaba. Intenté llamarlo, intenté enviarle mensajes. Cientos de ellos. Pero no respondió. Pasaron horas, y él no volvía. Me convencí de que estaba buscando la manera de perdonarme, de que pronto regresaría a casa y, como siempre, yo encontraría las palabras adecuadas para manipularlo, para hacer que se quedara conmigo. Pero no. Esta vez, no respondía. Fue entonces cuando una amiga en común vino a casa. Estaba tocando el timbre insistentemente, casi desesperada. No quería abrirle, solo quería ver a Jerry. Él tenía llaves, no necesitaba tocar el timbre, así que sabía que no era él. Después de unos segundos de duda, me levanté y abrí la puerta. Era la hermana de Jerry, acompañada de esa amiga. Y, sin previo aviso, me dio una bofetada, que me sacudió el alma, y se fue. No entendí por qué lo había hecho, pero en mi cabeza, lo atribuí a que estaba molesta por lo sucedido en la fiesta, por haber humillado a su hermano. Sin embargo, cuando me acerqué de nuevo a la puerta, vi a nuestra amiga en común. Con los ojos llenos de lágrimas, me miró y, sin rodeos, me dijo lo que nunca pensé que escucharía. Jerry se ha quitado la vida, espero que estés contenta con eso. En ese momento, el mundo dejó de girar. Después de ese día, mi vida se vino abajo. No era algo que podías ampliamente reparar o dejar atrás. Fui esa persona tan egocéntrica, tan narcisista, tan cruel, que llevó al amor de su vida a tomar una decisión irreversible. Jerry, mi novio, mi prometido, el hombre que me lo había dado todo, ya no estaba. Y fue mi culpa. Esa realidad me golpeó como una avalancha. En un momento estaba construyendo castillos en el aire, creyendo que el mundo giraba a mi alrededor, y al siguiente, todo se había derrumbado.
No había nadie a mi lado para consolarme. Mi familia, mis amigos, todos aquellos que alguna vez formaron parte de mi vida, desaparecieron. Nadie quería estar cerca de mí, y no los culpo. Fui una persona repugnante, incapaz de ver más allá de mis propios deseos, de mi propia satisfacción. Era como un agujero negro que lo devoraba todo, y en mi egoísmo, llevé a Jerry al límite. Lo rompí. Cayó sobre mí una depresión tan profunda que parecía no tener fondo. Me despertaba cada día sintiendo que el peso del mundo me aplastaba, pero a nadie le importaba. Nadie se preocupaba por cómo estaba, y, francamente, no los culpo. Había sido la causante del peor dolor que se puede infligir a alguien. En el fondo, sabía que no merecía nada mejor que el vacío en el que estaba sumida. Durante los primeros meses después de su muerte, todo era una niebla. Apenas comía, apenas dormía, y cuando lo hacía, los recuerdos de Jerry me atormentaban. Su risa, sus manos, sus pequeños gestos de amor, todo lo que había despreciado y tomado por sentado, ahora me atormentaba como un fantasma. Me sentía prisionera en mi propio cuerpo, encerrada en una celda que yo misma había construido. No había escapatoria. Finalmente, después de mucho tiempo en esa oscuridad, un primo lejano me sugirió ir a terapia. Al principio, no creí que pudiera ayudarme. Me decía a mí misma que no había redención para alguien como yo, que no había forma de escapar de lo que había hecho. Pero me convencieron de intentarlo, aunque solo fuera para evitar que me hundiera aún más. La terapia fue como abrir una herida infectada. Fue doloroso, incómodo y aterrador. Pero también fue el primer paso para enfrentarme a lo que había hecho. El terapeuta no me perdonaba ni me absolvía, no era su papel. Su papel era ayudarme a entender por qué había actuado como lo hice, y más importante aún, cómo podía empezar a vivir con ello. Nunca iba a borrar lo que hice. Nunca iba a poder deshacer el daño que causé, ni a Jerry ni a los que lo amaban. Pero tenía que aprender a vivir con la culpa, a encontrar una manera de seguir adelante sin dejarme consumir completamente por ella. Después de meses, tal vez incluso más de un año, finalmente me sentí lo suficientemente fuerte como para hacer algo que me había aterrorizado desde que Jerry murió: pedir perdón. Sabía que no había disculpa suficiente para lo que había hecho, pero necesitaba intentarlo, necesitaba enfrentar a las personas a las que había lastimado. La primera vez que me presenté en la puerta de los padres de Jerry, apenas podía respirar. Me temblaban las manos, las piernas, todo el cuerpo. No sabía cómo empezar, qué decir, ni si siquiera me dejarían entrar. Pero, para mi sorpresa, lo hicieron. Nos sentamos en silencio, el dolor en sus ojos era palpable, como un peso físico en la habitación. Les pedí perdón entre lágrimas, con la voz rota, diciéndoles que sabía que nada podía reparar lo que hice. Lo aceptaron, entre lágrimas y resentimiento. Pero su única petición fue clara: que me mantuviera alejada. Ellos no podían tenerme cerca, no después de lo que pasó. Y lo entendí. Lo acepté, porque era lo menos que podía hacer. La misma historia se repitió con mi propia familia. Cada vez que pedía perdón, recibía más o menos la misma respuesta: un perdón cargado de dolor, de cicatrices, pero siempre acompañado de la condición de mantenerme alejada. No me sorprendió. Sabía que no podía volver a formar parte de sus vidas, que mi presencia solo les recordaría el peor momento de sus vidas. También lo intenté con la hermana de Jerry. La primera vez que me acerqué a ella, me volvió a abofetear. Intenté abrir la boca para hablar, pero volvió a soltarme otra bofetada. No sé exactamente cuánto tiempo pasó hasta que alguien la sujetó para que dejara de pegarme. En ningún momento me protegí. Simplemente me quedé mirando al suelo, intentando suplicar perdón con las manos a mi espalda. Me daba igual cuántas veces me abofeteara, el dolor que causé era infinitamente peor al dolor que estaba soportando en ese momento. Supuse que aquello era justo, que merecía cada golpe. La verdad, no sé exactamente qué esperaba lograr. Quizás pensaba que si podían perdonarme, podría encontrar algo de paz. Pero no. Su hermana nunca lo hizo. Cada vez que me acercaba o intentaba hablar, me gritaba, me insultaba, me decía que me largara, que me muriera. Sus palabras eran crueles,
despiadadas. Incluso llegó a ponerme una orden de alejamiento. Fui arrestada 2 veces por intentar acercarme a ella, a pesar de la restricción. Me dieron 2 advertencias, siempre con la amenaza de que la próxima vez podría acabar en la cárcel. Pero no me importaba. Estaba tan consumida por mi culpa que seguía intentándolo, como si el perdón pudiera borrar todo el daño que había causado. Al final, fue uno de mis primos, el mismo que me ayudó a ir a terapia y una de las pocas personas que aún se mantiene en contacto conmigo, quien logró hacerme entrar en razón. Me dijo que debía detenerme, que estaba causando más daño que bien. Que si realmente quería que las personas sanaran, incluyéndome a mí misma, debía desaparecer de sus vidas. Me explicó que mis intentos desesperados no lograrían nada, solo prolongarían el sufrimiento de todos. Así que me alejé. Cumplí con sus deseos, cargando con mi culpa en silencio. No fue fácil. Cada día sentía el peso de mis acciones, el vacío de haber perdido a todos los que alguna vez me importaron. Pero sabía que era lo correcto. A veces, el único camino hacia la redención es aceptar que no puedes reparar lo que has roto y aprender a vivir con ello. Han pasado más de 3 años desde que Jerry murió, y ya no soy la misma persona. No puedo serlo. Me miro al espejo y veo a alguien distinta, alguien rota, pero también a alguien que ha aprendido. Estoy sola, y prefiero estar así. No porque lo merezca, aunque lo hago, sino porque me conozco mejor ahora. Sé que necesito seguir trabajando en mí misma. A veces, lloro. A veces, me maldigo. Hay noches en las que el peso de mi culpa me aplasta, y vuelvo a terapia, buscando un poco de alivio, aunque sea temporal. He aprendido que el camino hacia la redención no es lineal. No fui una buena persona. No lo soy ahora. Y quizás nunca lo sea. Lo sé. Pero cada día intento, al menos, no ser la persona que fui. Porque eso es lo único que puedo hacer ahora, esperar a que todo termine. Suena triste, pero no sé qué más hacer. Me he mantenido alejada de todos aquellos a quienes alguna vez hice daño. No he vuelto a salir con ningún hombre. No tengo fuerzas. No quiero felicidad. Ya ni siquiera sé si busco el perdón. No sé exactamente por qué existo. Solo estoy esperando, lentamente, a que todo termine. Ahora que ya lo sabéis todo, sentíos libres de insultarme. Como dije al principio, ya es demasiado tarde. Fin. Muchas gracias, espero que te hayas suscrito y se agradece tu like, comparte y gracias por quedarte hasta aquí. Te lo agradezco y nos vemos en el siguiente vídeo.